Querido hermano, querida hermana en Cristo, qué alegría encontrarnos en este espacio de paz al final de tu día. Mientras te acomodas en tu cama y sientes el descanso en tu cuerpo, quiero que respires profundamente. No te sientas mal por estar acostado hablando con Dios. Él es tu Padre amoroso y no hay lugar más tierno para un hijo que descansar en el regazo de su Padre. Él te mira con una sonrisa en este momento, feliz de que al cerrar tus ojos lo busques a Él. Olvida las culpas, olvida las preocupaciones. Este es tu tiempo sagrado con el Señor. Hoy quiero contarte una historia que tocará tu corazón. Una vez, una anciana de 68 años, después de 35 años de oración constante, le entregó un papel viejo y amarillento a su pastor. Era una oración escrita hacía 3 décadas, donde ella, desesperada, le decía a Dios que si no le respondía, dejaría la iglesia. Al verla hoy, con su fe intacta, el pastor le preguntó, ¿recibió la respuesta en aquel entonces? Ella, con lágrimas en los ojos, respondió, no, nunca recibí una respuesta con palabras, pero me di cuenta de algo. Dios nunca estuvo en silencio. Era yo quien no sabía cómo escuchar. A veces pensamos que Dios nos ha abandonado porque no escuchamos una voz fuerte desde el cielo, pero la realidad es que el ruido de nuestra vida diaria tapa su dulce susurro. El primer obstáculo que debemos soltar esta noche es la prisa del corazón. ¿Te has dado cuenta de que a veces, incluso en la oración, estamos apurados? Queremos que todo se resuelva ya. Pero el Salmo 46:10 nos dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En hebreo, esta quietud significa soltar las manos, dejar de intentar controlarlo todo. Imagina a una mujer que no podía soltar su teléfono ni un segundo, incluso en la iglesia. Solo cuando una enfermedad la obligó a estar quieta en una cama de hospital, sin nada que hacer más que mirar el techo, pudo finalmente sentir la presencia de Dios. No escuchó palabras, pero sintió una paz que nunca había experimentado en 20 años de fe. Esa paz era la voz de Dios. Hermano mío, en esta cama donde estás, ya no tienes que hacer nada. Suelta tus manos, suelta tus hijos, suelta tus miedos. Simplemente estate quieto. Dios está aquí, en la penumbra de tu habitación, cuidando tu respiración. Escuchar su voz comienza cuando dejamos de correr. Continuamos en esta atmósfera de amor. El segundo paso para escuchar a Dios es transformar nuestra oración de un monólogo a un diálogo. A menudo nuestras oraciones son una lista de peticiones. Señor, cuida a mis nietos, sana mi cuerpo, bendice mi hogar. Y apenas terminamos de hablar, decimos amén y nos dormimos. Pero, ¿le hemos dado tiempo a Dios para responder? Habacuc 2:20 nos dice que toda la tierra debe callar ante Él. El silencio no es vacío. El silencio es el espacio donde Dios habla. Recuerda al joven Samuel. Él no hizo una oración larga. Él simplemente dijo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta noche, te invito a que hagas lo mismo. En lugar de pedir más, guarda silencio un momento y dile, «Señor, estoy aquí para escucharte». Una hermana oró por la conversión de su esposo durante 30 años sin éxito, hasta que un día decidió callar y escuchar. En ese silencio,
Dios le dio una sola instrucción: no le hables de mí, solo ámalo. 3 meses de ese amor silencioso lograron lo que 30 años de palabras no pudieron. La voz de Dios a veces nos pide acciones simples, no grandes discursos. Esto nos lleva al tercer punto: no ignores la voz de tu conciencia. Dios suele hablarnos a través de pequeños impulsos, de sentimientos de inquietud. Tal vez es ese pensamiento constante de llamar a alguien, de pedir perdón o de arreglar un pequeño asunto pendiente. Pensamos que Dios solo habla de cosas grandes, como visiones o terremotos, pero como aprendió Elías, Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Si ignoras los pequeños susurros de Dios, tu oído espiritual se volverá sordo. Una hermana estuvo peleada con una amiga por 5 años y cada vez que oraba sentía que debía llamarla, pero su orgullo decía: después lo haré. Su vida espiritual se secó hasta que finalmente obedeció ese pequeño susurro. Al pedir perdón, los cielos se abrieron para ella otra vez. No subestimes esos pequeños pensamientos de bondad que cruzan tu mente mientras descansas. Esa es la voz de Dios guiándote a la paz. Obedece en lo poco, y Dios te confiará su voz en lo mucho. Mientras el sueño empieza a acariciar tus párpados, hablemos del cuarto obstáculo: el rencor. Es difícil escuchar la voz de Dios cuando el ruido del odio o el resentimiento llena nuestro corazón. Jesús fue claro: antes de orar, si tienes algo contra alguien, perdona. ¿Por qué? Porque el odio es como un muro de piedra que bloquea la señal del cielo. Dios es amor, y sus palabras solo pueden resonar en un corazón que intenta amar. Sé que hay heridas profundas, hermano. Sé que hay personas que te han lastimado y que parece imposible perdonar. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión que te libera a ti. Una mujer cargó con el odio hacia su suegra incluso después de que ella falleciera. Su oración estaba bloqueada por un muro de 10 años de amargura. Solo cuando se arrodilló y dijo: Señor, decido perdonarla, el peso en su pecho desapareció. El perdón es la llave que abre tus oídos para volver a sentir que Dios está cerca. Suelta ese peso ahora, antes de dormir. Entrégale a Dios esos nombres, esas ofensas, y deja que su bálsamo sane tus oídos. El quinto obstáculo es la obediencia a medias. A veces decimos: Señor, haré lo que quieras, pero no me pidas esto. Eso no es obediencia. Recuerda al rey Saúl, quien obedeció un poco, pero guardó lo mejor para sí mismo. Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Si sabes que Dios te ha estado pidiendo algo, quizás servir en un pequeño ministerio, ser más paciente con tu pareja o simplemente confiar más, hoy es el día para decir sí. Como aquella hermana que pospuso ser maestra de niños durante 3 años porque se sentía incapaz. Su oración era fría hasta que finalmente se inscribió. En ese acto de obediencia, su fe volvió a arder. No necesitas ver todo el camino para dar el primer paso. Dios no te da el mapa completo. Él te da la luz para el siguiente paso. Si te sientes estancado en tu vida espiritual, busca qué cosa has dejado sin hacer de lo que Dios ya te mandó. Al dar ese paso de fe, su voz se volverá clara y nítida como nunca antes. Hermano, ¿cómo podemos reconocer la voz de alguien si no hablamos con esa persona a menudo?
Ese es el sexto punto, la falta de familiaridad con la Biblia. La Biblia es la voz de Dios puesta por escrito. Es su tono de voz, su vocabulario, su carácter. Si no leemos su palabra, no reconoceremos su susurro en nuestra vida diaria. Es como una vieja amiga cuyo tono de voz olvidas si pasan años sin hablar. Sé que a veces la vista se cansa, pero hoy en día hay Biblias de letra grande, audios y tantos medios. Una anciana de 72 años volvió a sentir a Dios cerca simplemente cuando empezó a leer una Biblia de letra grande que le regaló su nieta. Al leerla exclamó: «He vuelto a reconocer la voz de mi amigo». La palabra es la lámpara a tus pies. No intentes caminar en la oscuridad de tus propios pensamientos. Deja que las promesas de la Biblia resuenen en tu mente mientras te duermes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Di estas palabras, siente su peso. Son palabras de Dios para ti. Finalmente, el séptimo obstáculo es nuestro deseo de control. Queremos ser los dueños de nuestra vida, los conductores de nuestro destino. Oramos diciendo: «Señor, haz mi voluntad», en lugar de «Señor, hágase tu voluntad». Queremos que Dios bendiga nuestros planes, en lugar de nosotros unirnos al plan de Dios. Pero Proverbios 3:5 nos dice: «No te apoyes en tu propia prudencia». Una mujer que siempre tuvo todo bajo control vio cómo su mundo se derrumbaba cuando su esposo enfermó. Su enojo con Dios era inmenso porque sus planes se habían arruinado. Solo cuando se rindió en un pasillo de hospital y dijo: «Señor, ya no manejo yo, maneja tú», encontró una paz que no dependía de las circunstancias. Dejó de ser la jefa de su vida para convertirse en la hija de Dios. Hermano, en esta noche, entrega el volante de tu vida. No tienes que resolver los problemas de mañana hoy. Deja que Dios sea el Dios de tu futuro. Él sabe lo que hace, y su plan siempre es mejor que el nuestro, aunque a veces no lo entendamos. Descansa en su sabiduría, no en la tuya. Ahora te invito a que te relajes aún más. Siente cómo Dios te rodea con su amor infinito. Vamos a unir todos estos puntos en una oración profunda y sincera. Si puedes, repite en tu corazón: Amado Dios, Padre Celestial, vengo ante ti en la quietud de esta noche. Gracias por este lugar de descanso. Perdóname por haber pensado que estabas en silencio, cuando en realidad yo estaba demasiado ocupado para escucharte. Hoy decido soltar mis manos. Dejo de correr. Me quedo quieto ante ti, reconociendo que tú eres Dios y yo soy tu Hijo. Señor, limpia mis oídos espirituales. Perdóname por las veces que convertí mi oración en un monólogo vacío. Ahora guardo silencio. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Trae a mi mente lo que debo hacer, a quién debo llamar, qué debo soltar. Dame la valentía para obedecer esos pequeños susurros de tu espíritu. Padre, hoy decido perdonar. Suelto a quienes me hirieron. No quiero que el rencor me aleje de tu voz. Limpia mi corazón de toda amargura. También decido obedecerte totalmente, no a medias. Si hay algo que he estado posponiendo, hoy te digo: sí, Señor, lo haré. Dame las fuerzas para seguir tu camino. Señor, anhelo conocer tu voz.
Que tu palabra sea mi guía diaria. Y sobre todo, hoy me bajo del trono de mi vida. Te entrego el control. Tú eres el dueño de mi salud, de mis hijos, de mis finanzas, de mi pasado y de mi futuro. No me apoyaré en mi entendimiento, sino que confiaré en ti con todo mi corazón. Guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre. Mientras duermo, ministra mi alma, que al despertar mañana mis oídos estén más atentos a ti que al mundo. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Me acuesto en paz y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracias por hablarme al corazón. Amén. Querido hermano, ahora que has entregado tus cargas, siente la ligereza en tu alma. Eres una oveja del buen pastor, y su promesa es que sus ovejas conocen su voz. No tengas miedo de no escuchar. Él se encargará de hacerse entender, porque te ama profundamente. No necesitas ser perfecto para escucharlo, solo necesitas ser humilde y estar quieto. Duerme con la certeza de que Dios no duerme. Él está vigilando tu hogar, sanando tus células mientras descansas y preparando las bendiciones para tu mañana. Si te despiertas a medianoche, no te desesperes. Simplemente di: Señor, aquí estoy. Gracias por estar conmigo. Haz de cada momento una oportunidad para disfrutar de su presencia. Mañana será un día de nuevas oportunidades para escuchar su voz en el canto de los pájaros, en la palabra de un amigo o en un versículo que salte a tus ojos. Tu relación con Dios está floreciendo en este mismo instante. Eres amado, eres perdonado y eres guiado. No hay nada que pueda separarte de su amor. Descansa profundamente. Deja que el Espíritu Santo te arrulle con sus promesas. Mañana despertarás con nuevas fuerzas, con oídos abiertos y un corazón dispuesto. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo ahora y por siempre. Buenas noches, amado de Dios. Descansa en su paz. Querido hermano, querida hermana en Cristo, qué alegría encontrarnos en este espacio de paz al final de tu día. Mientras te acomodas en tu cama y sientes el descanso en tu cuerpo, quiero que respires profundamente. No te sientas mal por estar acostado hablando con Dios. Él es tu Padre amoroso, y no hay lugar más tierno para un hijo que descansar en el regazo de su Padre. Él te mira con una sonrisa en este momento, feliz de que al cerrar tus ojos lo busques a Él. Olvida las culpas, olvida las preocupaciones. Este es tu tiempo sagrado con el Señor. Hoy quiero contarte una historia que tocará tu corazón. Una vez, una anciana de 68 años, después de 35 años de oración constante, le entregó un papel viejo y amarillento a su pastor. Era una oración escrita hacía 3 décadas, donde ella, desesperada, le decía a Dios que si no le respondía, dejaría la iglesia. Al verla hoy, con su fe intacta, el pastor le preguntó: ¿recibió la respuesta en aquel entonces? Ella, con lágrimas en los ojos, respondió: no, nunca recibí una respuesta con palabras, pero me di cuenta de algo. Dios nunca estuvo en silencio. Era yo quien no sabía cómo escuchar. A
veces pensamos que Dios nos ha abandonado porque no escuchamos una voz fuerte desde el cielo, pero la realidad es que el ruido de nuestra vida diaria tapa su dulce susurro. El primer obstáculo que debemos soltar esta noche es la prisa del corazón. ¿Te has dado cuenta de que a veces, incluso en la oración, estamos apurados? Queremos que todo se resuelva ya. Pero el Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En hebreo, esta quietud significa soltar las manos, dejar de intentar controlarlo todo. Imagina a una mujer que no podía soltar su teléfono ni un segundo, incluso en la iglesia. Solo cuando una enfermedad la obligó a estar quieta en una cama de hospital, sin nada que hacer más que mirar el techo, pudo finalmente sentir la presencia de Dios. No escuchó palabras, pero sintió una paz que nunca había experimentado en 20 años de fe. Esa paz era la voz de Dios. Hermano mío, en esta cama donde estás, ya no tienes que hacer nada. Suelta tus manos, suelta tus hijos, suelta tus miedos. Simplemente estate quieto. Dios está aquí, en la penumbra de tu habitación, cuidando tu respiración. Escuchar su voz comienza cuando dejamos de correr. Continuamos en esta atmósfera de amor. El segundo paso para escuchar a Dios es transformar nuestra oración de un monólogo a un diálogo. A menudo nuestras oraciones son una lista de peticiones. Señor, cuida a mis nietos, sana mi cuerpo, bendice mi hogar. Y apenas terminamos de hablar, decimos amén y nos dormimos. Pero, ¿le hemos dado tiempo a Dios para responder? Habacuc 2:20 nos dice que toda la tierra debe callar ante Él. El silencio no es vacío. El silencio es el espacio donde Dios habla. Recuerda al joven Samuel. Él no hizo una oración larga. Él simplemente dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta noche te invito a que hagas lo mismo. En lugar de pedir más, guarda silencio un momento y dile: «Señor, estoy aquí para escucharte». Una hermana oró por la conversión de su esposo durante 30 años sin éxito, hasta que un día decidió callar y escuchar. En ese silencio, Dios le dio una sola instrucción: no le hables de mí, solo ámalo. 3 meses de ese amor silencioso lograron lo que 30 años de palabras no pudieron. La voz de Dios a veces nos pide acciones simples, no grandes discursos. Esto nos lleva al tercer punto: no ignores la voz de tu conciencia. Dios suele hablarnos a través de pequeños impulsos, de sentimientos de inquietud. Tal vez es ese pensamiento constante de llamar a alguien, de pedir perdón o de arreglar un pequeño asunto pendiente. Pensamos que Dios solo habla de cosas grandes, como visiones o terremotos, pero como aprendió Elías, Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Si ignoras los pequeños susurros de Dios, tu oído espiritual se volverá sordo. Una hermana estuvo peleada con una amiga por 5 años y cada vez que oraba sentía que debía llamarla, pero su orgullo decía: «Después lo haré». Su vida espiritual se secó hasta que finalmente obedeció ese pequeño susurro. Al pedir perdón, los cielos se abrieron para ella otra vez. No subestimes esos pequeños pensamientos de bondad que cruzan tu mente mientras descansas. Esa es la voz de Dios guiándote a la paz. Obedece en lo poco y Dios te confiará su voz en lo mucho.
Mientras el sueño empieza a acariciar tus párpados, hablemos del cuarto obstáculo, el rencor. Es difícil escuchar la voz de Dios cuando el ruido del odio o el resentimiento llena nuestro corazón. Jesús fue claro: antes de orar, si tienes algo contra alguien, perdona. ¿Por qué? Porque el odio es como un muro de piedra que bloquea la señal del cielo. Dios es amor, y sus palabras solo pueden resonar en un corazón que intenta amar. Sé que hay heridas profundas, hermano. Sé que hay personas que te han lastimado y que parece imposible perdonar. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión que te libera a ti. Una mujer cargó con el odio hacia su suegra incluso después de que ella falleciera. Su oración estaba bloqueada por un muro de 10 años de amargura. Solo cuando se arrodilló y dijo: Señor, decido perdonarla, el peso en su pecho desapareció. El perdón es la llave que abre tus oídos para volver a sentir que Dios está cerca. Suelta ese peso ahora, antes de dormir. Entrégale a Dios esos nombres, esas ofensas, y deja que su bálsamo sane tus oídos. El quinto obstáculo es la obediencia a medias. A veces decimos: Señor, haré lo que quieras, pero no me pidas esto. Eso no es obediencia. Recuerda al rey Saúl, quien obedeció un poco, pero guardó lo mejor para sí mismo. Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Si sabes que Dios te ha estado pidiendo algo, quizás servir en un pequeño ministerio, ser más paciente con tu pareja o simplemente confiar más, hoy es el día para decir sí. Como aquella hermana que pospuso ser maestra de niños durante 3 años porque se sentía incapaz. Su oración era fría hasta que finalmente se inscribió. En ese acto de obediencia, su fe volvió a arder. No necesitas ver todo el camino para dar el primer paso. Dios no te da el mapa completo. Él te da la luz para el siguiente paso. Si te sientes estancado en tu vida espiritual, busca qué cosa has dejado sin hacer de lo que Dios ya te mandó. Al dar ese paso de fe, su voz se volverá clara y nítida como nunca antes. Hermano, ¿cómo podemos reconocer la voz de alguien si no hablamos con esa persona a menudo? Ese es el sexto punto, la falta de familiaridad con la Biblia. La Biblia es la voz de Dios puesta por escrito. Es su tono de voz, su vocabulario, su carácter. Si no leemos su palabra, no reconoceremos su susurro en nuestra vida diaria. Es como una vieja amiga cuyo tono de voz olvidas si pasan años sin hablar. Sé que a veces la vista se cansa, pero hoy en día hay Biblias de letra grande, audios y tantos medios. Una anciana de 72 años volvió a sentir a Dios cerca simplemente cuando empezó a leer una Biblia de letra grande que le regaló su nieta. Al leerla exclamó: «He vuelto a reconocer la voz de mi amigo». La palabra es la lámpara a tus pies. No intentes caminar en la oscuridad de tus propios pensamientos. Deja que las promesas de la Biblia resuenen en tu mente mientras te duermes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Di estas palabras, siente su peso. Son palabras de Dios para ti. Finalmente, el séptimo obstáculo es nuestro deseo de control. Queremos ser los dueños de nuestra vida, los conductores de nuestro destino. Oramos diciendo: «Señor, haz mi voluntad», en lugar de «Señor, hágase tu voluntad». Queremos que Dios bendiga nuestros planes,
en lugar de nosotros unirnos al plan de Dios. Pero Proverbios 3:5 nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Una mujer que siempre tuvo todo bajo control vio cómo su mundo se derrumbaba cuando su esposo enfermó. Su enojo con Dios era inmenso, porque sus planes se habían arruinado. Solo cuando se rindió en un pasillo de hospital y dijo: Señor, ya no manejo yo, maneja tú, encontró una paz que no dependía de las circunstancias. Dejó de ser la jefa de su vida para convertirse en la hija de Dios. Hermano, en esta noche, entrega el volante de tu vida. No tienes que resolver los problemas de mañana hoy. Deja que Dios sea el Dios de tu futuro. Él sabe lo que hace, y su plan siempre es mejor que el nuestro, aunque a veces no lo entendamos. Descansa en su sabiduría, no en la tuya. Ahora te invito a que te relajes aún más. Siente cómo Dios te rodea con su amor infinito. Vamos a unir todos estos puntos en una oración profunda y sincera. Si puedes, repite en tu corazón: Amado Dios, Padre Celestial, vengo ante ti en la quietud de esta noche. Gracias por este lugar de descanso. Perdóname por haber pensado que estabas en silencio, cuando en realidad yo estaba demasiado ocupado para escucharte. Hoy decido soltar mis manos. Dejo de correr. Me quedo quieto ante ti, reconociendo que tú eres Dios y yo soy tu hijo. Señor, limpia mis oídos espirituales. Perdóname por las veces que convertí mi oración en un monólogo vacío. Ahora guardo silencio. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Trae a mi mente lo que debo hacer, a quién debo llamar, qué debo soltar. Dame la valentía para obedecer esos pequeños susurros de tu espíritu. Padre, hoy decido perdonar. Suelto a quienes me hirieron. No quiero que el rencor me aleje de tu voz. Limpia mi corazón de toda amargura. También decido obedecerte totalmente, no a medias. Si hay algo que he estado posponiendo, hoy te digo: sí, Señor, lo haré. Dame las fuerzas para seguir tu camino. Señor, anhelo conocer tu voz, que tu palabra sea mi guía diaria. Y sobre todo, hoy me bajo del trono de mi vida. Te entrego el control. Tú eres el dueño de mi salud, de mis hijos, de mis finanzas, de mi pasado y de mi futuro. No me apoyaré en mi entendimiento, sino que confiaré en ti con todo mi corazón. Guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre. Mientras duermo, ministra mi alma, que al despertar mañana mis oídos estén más atentos a ti que al mundo. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Me acuesto en paz y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracias por hablarme al corazón. Amén. Querido hermano, ahora que has entregado tus cargas, siente la ligereza en tu alma. Eres una oveja del buen pastor, y su promesa es que sus ovejas conocen su voz. No tengas miedo de no escuchar. Él se encargará de hacerse entender, porque te ama profundamente. No necesitas ser perfecto para escucharlo, solo necesitas ser humilde y estar quieto. Duerme con la certeza de que Dios no duerme. Él está vigilando tu hogar, sanando tus células mientras descansas,
y preparando las bendiciones para tu mañana. Si te despiertas a medianoche, no te desesperes. Simplemente di: Señor, aquí estoy. Gracias por estar conmigo. Haz de cada momento una oportunidad para disfrutar de su presencia. Mañana será un día de nuevas oportunidades para escuchar su voz en el canto de los pájaros, en la palabra de un amigo o en un versículo que salte a tus ojos. Tu relación con Dios está floreciendo en este mismo instante. Eres amado, eres perdonado y eres guiado. No hay nada que pueda separarte de su amor. Descansa profundamente. Deja que el Espíritu Santo te arrulle con sus promesas. Mañana despertarás con nuevas fuerzas, con oídos abiertos y un corazón dispuesto. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo ahora y por siempre. Buenas noches, amado de Dios. Descansa en su paz.